¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de su canal Latidos de Simio, un espacio para los libros, para la literatura, donde hacemos algunas reseñas, análisis y recomendamos esos libros que nos han gustado y que queremos compartir con todos ustedes, esos libros que nos han llenado de tardes, noches, días, el momento que ustedes lean, de, de emoción, de conocimiento, de imaginación, de creatividad, de reflexión, de inteligencia, tantas características que tiene la literatura. Y primordialmente en este canal hablamos mucho desde la emoción que nos provocan los libros. Y bueno, en esta ocasión, pues bueno, es un video, digamos, llamémoslo así, especial, que me quise dar el atrevimiento de hablar, no como experto, sino como lector, porque es bien sabido que hoy es 24 de agosto, se conmemora un aniversario más del nacimiento de ese gran escritor, Jorge Luis Borges, y personalmente mi autor favorito, un autor al que regreso, al que releo, y que cada que sale un libro nuevo, ¿no? O algo, un libro, alguna edición con algunos textos inéditos o alguna nueva recopilación, pues bueno, trato de adquirirlo, de leerlo, de buscarlo, ¿no? Para adentrarme en sus páginas y disfrutar su lectura. Bueno, antes de comenzar, gracias por ver el video, por compartirlo, por escribir, por comentar, por estar suscrito al canal. Y bueno, también si gustas leernos, tenemos dos blogs. Un blog dedicado a los artículos, a algunos textos que escribimos con temas de diversa índole, ya sea literatura, alguna reflexión que tenemos en el día a día, textos de otros autores. Ese es palabradesimio.blogspot.com y el otro es musicadesimios.blogspot.com, que es donde hacemos algunas reseñas de discos de rock y de metal. Bueno, también nos gusta esa, escuchar mucha música y bueno, queremos también compartirlo con todos ustedes. Bueno, otro libro más de Borges, otro libro y otro video que publicamos aquí en el canal. Como ustedes saben, me gusta mucho hablar de Borges y qué ocasión más idónea que en la fecha de su nacimiento. Creo que ahora sí tocó en suerte, ¿no? Se confabuló, ¿no? Para que la fecha coincidiera con este libro que leí, que es Jorge Luis Borges, Textos Recobrados 1, volumen 1, de 1919 a 1929. Bueno, los textos iniciales de Borges, los textos iniciales, siguen saliendo y los lectores fanáticos pues los seguimos comprando, los seguimos adquiriendo, nos seguimos emocionando cada que sale un nuevo libro recopilatorio de Borges, una especie de grandes hits perdidos en el tiempo. Recordemos que Borges publicaba en muchas revistas, tanto en España como en Argentina, y bueno, los editores se han dado la tarea de publicar y sacar a la luz esos textos, digamos, poco conocidos de Jorge Luis Borges. Y esta edición que tengo aquí a la mano, que es de bolsillo, editorial de bolsillo, publicado, esta es una edición de 2015, de, de 2015, es una edición de bolsillo, llamado así, pero bueno, no entra en ningún bolsillo, pero bueno, es un texto bastante voluminoso, de alrededor de 600 páginas. Bueno, ya saben que las editoriales pues conocen su mercado, y claro, un mercado como el de Borges, que siempre tiene lectores nuevos y lectores ya, digámosle, no sé llamarle consagrados, pero ya lectores asiduos a la obra de Borges. A nosotros, esos lectores asiduos a Borges, nos hace un poquito más feliz. Y bueno, y nos dice este libro, en parte los editores nos dicen que tras la muerte de Borges se fueron encontrando más de 1200 artículos entre poemas, textos en prosa, prosa poética, artículos de diversa índole, prólogos, y también algunos artículos que tienen que ver con el cine, notas de cine que no habían sido publicados en ningún volumen. Bueno, ¿y qué encontramos en estas páginas? Pues eso que les menciono, textos muy variados, que recoge, que hace, que escribe la pluma de Borges,
Bueno, nada más vean el índice, ¿no? Son muchísimos textos los que vienen aquí en esta edición de diversa índole. Y mientras lo leía, ¿no? Y hacía las anotaciones para este video, me surgió una pregunta. ¿Era necesario publicarlos? Pues muchos podrían decir que con los textos consagrados de Borges, pues basta, ¿no? Pero también creo que puede ser interesante conocer la evolución creativa de un escritor. Y más de la figura universal literaria, como fue Borges, y de quien por lo general sus más fieles y recalcitrantes lectores pues quieren conocer todo. Y en esos lectores borgianos, ¿no? Que no somos expertos, sino lectores de Borges, pues bueno, a nosotros nos complace y nos satisface bastante que sigan surgiendo textos de Borges, incluso que tienen muchos años y que fueron escritos por él en su juventud. Y bueno, y estos textos, perdón, estos textos recobrados en este primer volumen es un ejemplo muy claro. Me recuerda además, perdón, a ese otro conjunto de tres libros llamado Miscelánea, ¿no? Que es muy parecido a esto, que también hace esa recopilación de textos no publicados en libros, sino en revistas, en manifiestos, etc. Y bueno, y en cuanto a la escritura juvenil borgiana, creo sin temor a equivocarme, esta escritura que bien podríamos llamar inicial, creo que tiende mucho, un poco más a la exquisitez, ¿no? Y a cierto barroquismo. Y bueno, Borges también decía que él estaba a favor de que en la literatura, lo dice acá incluso en un texto, que él está a favor de que si vas a escribir, escribe con las mejores palabras, ¿no? No las palabras llamadas cotidianas como tal, sino con un lenguaje elevado, ¿no? Incluso aquí hay algunas partes que son un poco herméticas, complejas de entender, mas no por eso menos disfrutable. Podríamos decir que algunos casos, en algunos textos, el discurso es un poco más formal, con menos juego, ese discurso de juego al que nos tiene acostumbrados Borges, pues bueno, vamos viendo algunos atisbos acá, ¿no? En esa escritura arriesgada que tiene Borges, bueno, lo vemos un poco menos palpable aquí, obviamente, ¿no? Porque estamos hablando de 1919-1929, ¿no? ¿Cuántos años tendría Borges aquí? Pues básicamente 20, de los 20 a los 30 años más o menos, en cuando él ya va poco a poco publicando, siendo parte de algunos grupos literarios como los ultras, ¿no? Como el ultraísmo. Bueno, y esto se entiende, ¿no? Esa parte de la forma inicial de escribir de Borges porque está construyendo su propio estilo eh, literario, su propio estilo de escritura, ¿no? Entonces, por eso se entiende esa cuestión de los textos iniciales de Borges, que eso sí, son textos muy inteligentes, son textos muy profundos, de análisis, de profundidad, de diversos temas, sobre todo que tienen que ver con la literatura y el arte, obviamente. Y bueno, y surge también una cuestión muy importante, que recordemos que Borges, él mismo lo dice, que renegaba de algunos libros, algunos textos más bien de juventud, ¿no? Sobre todo en la poesía, él renegaba de esos textos, quizá por un poco de vergüenza, de humilde vergüenza, ¿no? Porque no estaba satisfecho con esos primeros textos, y creo que les sucede a muchos autores. Y el caso concreto sería el libro o los conjuntos de poemas de un libro que creo que nunca vio la luz como tal, que se llama Los ritmos rojos, ¿no? Que aquí vienen algunas versiones de esos iniciales poemas y que sí, la verdad, no se parecen pues tanto a esos poemas, ¿no? Como en el del libro El Hacedor o incluso de Luna de Enfrente. Bueno, y obviamente Borges es aquí un escritor joven, un poco más arrebatado en algunos casos. Ya saben que uno cuando es joven y escribe, pues a veces es más aventado, un poco más violento, que el ataque escritural sin contemplaciones,
menos reflexivo y menos mesurado, aunque aquí se nota cierto equilibrio de Borges, pero también se percibe esa virulencia que tiene a veces Borges en su juventud, y se entiende, es totalmente comprensible. Aquí también vienen el manifiesto ultraísta, que el ultraísmo, ya saben, el que pondera sobre todo la metáfora en los textos, querer romper con lo clásico, con lo establecido, con lo acartonado, según los ultraístas, para escribir una poesía nueva. Bueno, es parte del manifiesto ultraísta. Eh, También nos vamos dando cuenta, quizás hablo como lector asiduo a Borges, pues bueno, nos vamos dando cuenta del genio que es Jorge Luis Borges como escritor, ¿no? Su forma particular de ver la literatura, de comprenderla, de analizarla, de profundizarla, cómo va postulando sus ideas de forma creativa, sus poemas, ese manejo del lenguaje que uno lo lee y dice, bueno, este sí es Borges, ¿no? Borges tiene una particularidad, una forma única de escribir que sabemos que cuando leemos sabemos que es el estilo Borges, ¿no? Ese mundo borgiano muy conocido por sus lectores. Y bueno, porque para nosotros los lectores de Borges, Borges y literatura es lo mismo, ¿no? Bueno, quizás es algo muy aventurado, a muchos no les gusta Borges, lo cual, pues bueno, es entendible, no a todos no todos los escritores les pueden gustar a todos, ¿no? Y sí, yo siempre he creído que Borges tiene textos difíciles, ¿no? Por la forma discursiva que él tiene, también de analizar, muy referencial, con cuestiones históricas, filosóficas, etcétera, ¿no? A veces Borges se torna un poquito difícil, pero también es sumamente disfrutable, nos maravilla la forma en que ha escrito Borges, ya sea en ensayo, en cuento y en poesía. Esa es la visión que particularmente tengo de la literatura de Borges como lector. Y bueno, este volumen, Jorge Luis Borges, Textos Recobrados 1919-1929, bueno, si quieres conocer al Borges escritor joven, bueno, no hay mejor forma de acercarse a él que este volumen, ¿no? Indispensable si eres un lector asiduo de Borges y quieres conocer cómo es que, cómo fue evolucionando, por llamarlo de alguna manera, desarrollando su propia literatura Borges para llegar al gran Borges que todos conocemos. Bueno, bueno, sin más que agregar, si te gusta Borges, obviamente este libro es casi indispensable y quería celebrar de alguna manera el nacimiento de Borges con este libro, ¿no? Y obviamente yo siempre he creído que no hay mejor homenaje que puede recibir un escritor o escritora que es leyéndolo o leyéndolo, ¿no? Ese es el mejor homenaje hacia un escritor, analizar su obra, hacerla perdurar, hacerla a profundizar, analizarla y también compartir la obra de ese escritor al que tú admiras sobre todo, ¿no? Compartirlo con otros lectores. Creo que ese me parece el homenaje más importante que puede recibir un escritor, vivo o muerto. Eso es, bueno, a veces parece que eso es lo de menos. Y entonces, ya saben, Borges, un escritor perdurable, un escritor entrañable, un escritor necesario de la literatura universal. Uno de los mejores escritores que ha dado la literatura desde que la literatura existe como tal. Y bueno, quizás puede ser que exagero, eso es lo de menos. Eso para mí es Jorge Luis Borges. En este aniversario, un aniversario más del nacimiento del maestro, del genio, que es Jorge Luis Borges. Y como siempre digo, vayan a leer a Borges, no nos prejuiciemos, como sucede muchas veces, hablamos o se menciona un nombre enorme en la literatura y pensamos que puede ser aburrido, puede ser difícil. Recuerdo el caso de Alfonso Reyes, que sucede lo mismo en México, ¿no? Que como es un gran nombre, es un monumento literario, pues el prejuicio aparece y ya mejor lo repelen o ni siquiera intentan acercarse a su literatura. Y bueno, lo que hacemos aquí en Latidos de Simio no es más que invitaciones a la lectura de los grandes autores
y de los libros que nos han gustado y que queremos compartir con todos ustedes. Bueno, ya saben, este libro está en todas las librerías, sin temor a equivocarme. Jorge Luis Borges, Textos Recobrados, volumen 1, 1919-1929. Vayan a leerlo y esto va en homenaje y en memoria de Jorge Luis Borges. Y bueno, con esto me despido. Gracias por ver el video. Si te gustó, agradezco tu like, que lo compartas, que lo comentes. Dinos tus lecturas de Borges. ¿A qué libro regresas frecuentemente de Borges? ¿Cuál es tu cuento favorito? ¿Tus poemas favoritos? ¿Tus ensayos? No sé, tanto que podemos hablar sobre Borges, ¿no? Creo que un video de 15 minutos, como ya llevamos, sería insuficiente, pero tampoco se trata de ser cansado a quien nos ve, sino hablar sustancialmente de este escritor. Bueno, gracias por vernos. Como siempre, la invitación te reitero a que nos vayas a leer, nos comentes. Nos aventuramos también a la escritura. Bueno, este fue el video de hoy. Borges, textos recobrados. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.